Bueno, hola a todos de nuevo. Vamos a grabar una nueva píldora de electrónica de potencia y vamos a hablar de protecciones electrónicas inteligentes para la entrada de tensión desde red eléctrica, para proteger contra sobretensión, subtensión y sobrecorriente. El tema de las sobretensiones es un tema bastante importante, puesto que son bastante habituales. La sobretensión quiere decir cuando la red eléctrica es muy superior a la normal. Esto se produce constantemente. Básicamente hay dos tipos que se llaman sobretensiones transitorias o simplemente transitorias, que son picos de tensión de muy corta duración, pero que pueden ser muy peligrosos y pueden destrozar equipos conectados a la red. Y luego hay sobretensiones permanentes en que la tensión es excesiva durante un tiempo bastante largo, por ejemplo en la rotura de un conductor de neutro en la tensión nuestra europea de 230 voltios, que las tensiones pueden llegar a hasta 400 voltios de forma mantenida, y esto puede provocar daños bastante graves. También sucede lo contrario, hay veces que la tensión es muy inferior a la nominal, a veces cuando se conectan cargas fuertes a la red eléctrica, lo que provoca que los equipos están mal alimentados, que suele ser una cosa muy problemática, sobre todo en electrodomésticos. Hoy día hay que decir que las cargas de potencia inteligentes detectan estas situaciones y también ellas son capaces de desconectarse y de protegerse. Hay que decir en relación con esto que aquí en España, el 28 de diciembre de 2008 se publicó en el BOE una nueva normativa de obligado cumplimiento en relación con este tema, y sobre todo que afecta a establecimientos y viviendas con instalaciones antiguas, porque hay que incorporar un sistema de protección contra sobretensiones permanentes y transitorias, y de hecho se comercializan. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de un fabricante muy prestigioso y conocido como es Schneider, ¿no? Protecciones combinadas típicas de viviendas para proteger contra sobretensiones permanentes y transitorias. Nosotros vamos a hablar aquí hoy de unos dispositivos electrónicos inteligentes que empiezan a aparecer, cada vez hay más tipos. De hecho, vamos a centrarnos en uno, que es este que tenéis aquí, el SVP916 de la empresa Sinotimer. Hay que decir que hay muchos más modelos, pero por ejemplo este es muy interesante, que empiezan, con la bajada de precio de los dispositivos electrónicos, de los controles digitales, pues empiezan a aparecer dispositivos de estas características que combinan en un solo dispositivo, además a muy bajo precio, distintos tipos de protecciones. En este caso particular, en este que tenéis aquí, tenemos protecciones contra sobretensiones permanentes, vamos a decir, en un rango interesante, entre 221 y 300 voltios eficaces, protecciones contra subtensión entre 150 y 119, protección contra sobrecorrientes, en este caso ajustable entre 1 y 80 amperios, y luego también la función convencional de voltímetro y amperímetro mostrando la tensión eficaz y la corriente eficaz de red, y todo ello en un sencillo dispositivo, repito, de muy bajo coste. Hay que decir, en primer lugar, con estos dispositivos, que al conectarlos hay que tener un cierto cuidado. Digamos, tienen una parte que es la entrada desde red y la otra parte es donde están conectadas las cargas, puesto que ellos disponen de una inteligencia en el interior que son capaces de conectar y desconectar las cargas ante situaciones anormales. Esto es un tema importante, ¿no? Normalmente están mostrando aquí en el indicador, en el display, los valores de tensión y de corriente, o en otros casos otros parámetros, ¿vale? Aquí entraríamos en el modo de configuración. En este modelo tiene 13 parámetros. Aquí en el vídeo tenéis un poquito una ilustración de cómo se entra en el modo de configuración, pulsando la teclita Set, esta que aparece aquí a la izquierda, durante 3 segundos, pues entramos en este modo y van apareciendo cada uno de los 13 parámetros. Aquí tenéis representado en esta parte izquierda el significado de cada uno de los parámetros. Por ejemplo, el parámetro 1 sería sobretensión, que está configurado a 280 voltios eficaces, que lo podemos poner entre 221 y 300 voltios, jugando con las teclitas estas de incrementar, decrementar, que tiene en el frontal el aparatito. Cuando lo tengamos configurado, pulsamos la tecla Set y pasamos al siguiente parámetro, que sería la tecla en la que se recupera la tensión, que por defecto viene a 250 voltios, y luego, si pulsamos la tecla Set, el tiempo de actuación, que podemos fijarlo entre 0,1 y 10 segundos. Fijaros, teniendo en cuenta el periodo de red europea, 50 Hz, 20 milisegundos, que lo mínimo que podemos poner son ciclos de red, 0,1 segundos, ¿vale? Es decir, que sería
una protección contra sobretensiones permanentes. Los siguientes parámetros, los parámetros 4 y 5 o 6, hacen referencia a subtensión. Por defecto la tensión mínima viene fijada en 160 voltios y la recuperación en 180 y el tiempo de actuación en 0,1 segundos. Aquí hay que tener cuidado, el fabricante de este aparato en concreto recomienda no poner ese valor más bajo de 0,3 porque daros cuenta que la electrónica está alimentada de la tensión de red y si durante mucho tiempo la tensión es muy baja, pues la electrónica interna que tiene el aparato puede quedar sin alimentar y podemos tener problemas de que el equipo no actúe o tener problemas, ¿vale? Esto es una cosa que hay que tener en cuenta y es una de las recomendaciones que da aquí el fabricante. Los siguientes parámetros hacen referencia a sobrecorriente, que también se incluye. Fijaros que podemos fijar que es un rango bastante amplio entre 1 amperio y 80 amperios. La corriente máxima, el tiempo de actuación, entre 1 y 512 segundos, por defecto viene 5 segundos. Y luego, tras el fallo de sobrecorriente, pues podemos fijar el tiempo de recuperación entre 2 y 512 segundos, que por defecto viene fijado en 60 segundos. El cacharro, obviamente, cuando se conecta, tiene un tiempo de entrar en funcionamiento. En ese tiempo la carga está desconectada, que serán 2 segundos. Es decir, cuando tú lo alimentas desde red, durante los 2 primeros segundos la carga no está conectada. Y luego, el modo 11 es el modo de reinicio automático, o bien hay que pulsar la tecla SET cuando hay un fallo, ¿vale? Normalmente viene por defecto en automático, ¿vale? Y también te indica en el parámetro 12 el último fallo, que normalmente el último fallo suele ser, bueno, que cortaste el automático y que la tensión ha caído por debajo del nominal, ¿no? El último problema que tuvo el aparato, que puede ser una subtensión, que ya digo que es lo habitual, una sobretensión, una sobrecorriente, ¿vale? Y el parámetro 13 que pone final, este es importante porque no es un parámetro, porque cuando en el final le pulsas la tecla SET es cuando se guarda la configuración. Si en la zona intermedia no llegáis hasta el final, pues no se guarda la configuración. Esto está puesto ahí como importante, también está reflejado en el vídeo que tenéis aquí indicado. Bueno, aquí tenéis un poco la representación gráfica de la operación. Fijaros, aquí en Europa la tensión nominal es 230, por defecto la sobretensión la corta en 280, indica fallo, ¿vale? Se recupera en 250 con un ciclo aquí de histéresis de 30 voltios que viene por defecto, y por debajo, cuando baja por debajo de 160, pues corta la tensión y recupera en 180. Fijaos que esto lo podéis personalizar tanto en valores de tensión como en tiempos de actuación. Fijaros que este dispositivo tan sencillo y además tan económico, porque anda por el orden de la decena de euros a precio de este año, es súper flexible para hacer sistemas distribuidos y jerárquicos. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo o tenéis una protección electrónica inteligente para 60 amperios y 0,5 segundos, que alimenta cuatro secciones distintas de 10 amperios y con tiempos de actuaciones distintas, de forma que si se produce algún fallo en alguna de ellas, pues solamente esta parte quedaría desconectada sin afectar al funcionamiento general del sistema. Podemos personalizar también los rangos de tensión para determinadas cargas admisibles y tal. Es decir, que es un dispositivo muy cómodo y muy interesante de utilizar. Aquí tenéis un ejemplo de cómo lo usaríamos en el hipotético cuadro de una vivienda. No hagáis mucho caso a las secciones de los cables, puesto que son cables finitos, puesto que este es un montaje preparado simplemente para mostrar en el laboratorio. Hemos puesto la entrada por arriba, que también hay que decir que es poco habitual, normalmente se entra por abajo, pero bueno, para que quede más claro, la entrada por arriba, fase neutro y tierra. Aquí tenéis el interruptor general, luego aquí tenéis el típico diferencial, la protección diferencial. Y aquí tenéis, hemos incorporado la protección esta electrónica inteligente. Fijaros que también hace la misma función que el interruptor general de proteger contra el sobrecorriente. Podemos personalizar la corriente, las tensiones máximas, las tensiones mínimas, ¿vale? Y estar visualizando de forma gráfica la tensión y la corriente que estamos consumiendo en cada momento. Aquí tenéis un pequeño contador de energía también puesto en el cuadro, ¿vale? E incluso tenéis aquí puesto el típico sensor de corriente que llevan las viviendas hoy día para el tema del vehículo eléctrico, de la instalación para vehículo eléctrico, que veremos en una píldora siguiente cómo se hacen este tipo de instalaciones y qué características tienen, y que hablaremos de ellas, ¿vale? Faltaría para completar, si queréis las protecciones, la protección contra sobretensiones transitorias, que esta iría basada en varistores, o bien usar uno de los módulos comerciales que hay, ¿vale? Aquí os he puesto un poco los códigos de colores. Habitualmente el color azul se utiliza para el neutro, la fase suele estar en color marrón y la tierra es el amarillo verde habitual, ¿vale? Que a la hora de hacer los cuadros y hacer las protecciones, conviene ser un poco cuidadoso al hacer estas cosas y respetar los convenios, ¿vale?
Pues bien, hemos visto en esta pequeña píldora, bueno, estos equipos que empiezan a aparecer, sistemas electrónicos inteligentes, en este caso protecciones electrónicas inteligentes, que aportan protección combinada. En este caso, repito, protegemos contra sobretensión en un rango de tensión personalizable, y tanto en tiempos como en tensión, subtensión, sobrecorriente, y luego las funciones básicas de voltímetro y amperímetro en un solo aparato y de precio muy económico, lo cual, y todo preparado también para colocar sobre Carrier Link, lo cual es muy interesante. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por finalizada esta pequeña píldora de estos elementos que son muy interesantes cuando preparamos sistemas y cosas conectados a la red para proteger su actuación de forma bastante segura. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente píldora.